Muy buenas tardes, aprendices del curso Formalización de Empresas Asociativas de Trabajo, identificado con la ficha número 3352662. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar las sesiones en línea y brindar el soporte que requieren los aprendices en el desarrollo de su proceso de capacitación. Siendo hoy el día martes 28 de octubre del 2025, doy inicio a la conferencia web número 4. De acuerdo a las dinámicas que hemos establecido para el desarrollo de estos encuentros sincrónicos, vamos a abordar la temática de la actividad número 3, que nos habla de establecer el cumplimiento de normas al estructurar una empresa asociativa de trabajo de acuerdo con la normatividad vigente. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Estamos dejando la grabación como constancia de que se efectuó la reunión y la sesión en línea de acuerdo a lo que está programado en nuestro cronograma de estudio, como es de costumbre. Todos los días martes a las 4 de la tarde estamos realizando las sesiones en línea, sesiones sincrónicas. Eh, Hoy no contamos con ninguna participación de los aprendices, pese a que se invitó por diferentes medios, los canales que hemos dispuesto para la atención sincrónica, como son los correos, como es el WhatsApp, grupo de WhatsApp. También tenemos el chat, los foros de dudas e inquietudes, el anuncio del curso, donde se invita a la sesión número 4. También está en la sesión de, del curso, en el menú del curso, en las sesiones en línea, donde están los enlaces, está también la invitación para realizar la sesión sincrónica número 4. Lamentablemente no contamos con participación de aprendices. Aquí recordamos las reglas que se debían seguir, que son las mismas que realizamos semanalmente: efectuar intervenciones respetuosas, usar preferiblemente audífonos y micrófonos, revisar el material y hacer preguntas al final. Aquí pues estamos abordando el resultado de aprendizaje número 3, que es validar el cumplimiento de requisitos de una empresa asociativa de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente. Y pues esta sesión, esta actividad se desarrolló desde el 20 de octubre y va hasta el 26. Hola, Angie Carolina, ¿cómo estás? Gracias a Dios, profe. Bueno, ok, entonces ya había dado inicio porque eso es a las 4. Estamos dejando de todas formas la grabación como constancia de que estamos realizando la sesión en línea. Eh, Recordar también la fecha límite de recepción de actividades ya está muy próxima. Es el 5 de noviembre del 2025. Entonces, hasta ese día y esa fecha debemos tener ya enviado todas las evidencias, que en total son 8 evidencias, de las cuales son 4, digamos, documentos o informes que deben presentar los aprendices, y la participación en el foro eh, de cada semana, que es evaluable, que en total son 4. Bueno, entonces eso es para que tengamos aquí presente. Antes de
empezar a explicar el material de estudio. Voy a cerrar aquí mi cámara. Voy a hacer un recorrido aquí porque he visto con bastante preocupación que los aprendices eh, están un poco atrasados en el envío de evidencias. Entonces recordemos que en la interfase del curso, ¿cierto? Los enlaces de las evidencias se encuentran en este apartado que se llama sesión guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje, ustedes saben, son dos materiales de estudio. El componente formativo 1, que habla de la estructura y la constitución de la empresa, eso se viene la semana 1 y 2. Y el componente formativo número 2, que habla de la formalización y de la legalización de una empresa asociativa de trabajo, semana número 3 y semana número 4, ¿cierto? Entonces recordemos que aquí están los enlaces, los rojos, con este documento. Son los informes. Aquí en la semana 1 se debió haber hecho un mapa conceptual y la participación en el foro 1, contextualización de las empresas asociativas de trabajo. Estos foros ya están todos habilitados para que puedan ustedes hacer su participación. De igual manera, la evidencia número 2 es la elaboración del friso, ¿cierto? O pancarta o folleto, que aún están habilitados estos enlaces hasta el día 5 de noviembre, van a estar habilitados. El foro de la semana 2 se llama Importancia de una empresa asociativa de trabajo. He estado revisando esos aportes, han hecho unos aportes muy buenos y han hecho un ejercicio juicioso los aprendices comentando los aportes de sus compañeros. La actividad de aprendizaje número 3, ¿cierto? Aquí donde nos piden enviar un documento donde se habla de la elaboración del acta de constitución de la empresa, que vamos a hablar ahorita, y la participación en el foro 3, pasos de legalización de una EAT. Este es el foro 3. Para la cuarta semana ya me han preguntado varios aprendices que realizar el video eh, donde ustedes van a simular la constitución o ya tienen su idea de negocio y han constituido una empresa asociativa de trabajo. Entonces es hacer esa presentación allí, un videito de no más de 3 minutos y participar en el foro número 4, que es el impacto de las empresas asociativas de trabajo. Importantísimo que la participación en esos foros. Estos foros tienen la misma porcentaje de validación o el peso en la evaluación del curso de las evidencias. Entonces es una oportunidad para lograr los objetivos. Me preocupa bastante. Yo les envío a ustedes los últimos avances que han tenido ustedes en el desarrollo del curso. Y pues tenemos que hasta a las 2 de la tarde que hice la última evaluación, hay varios aprendices que todavía, que aún no han realizado el envío de sus evidencias. Entonces aquí tenemos nuestro centro de calificaciones, una copia del centro de calificaciones para que veamos, y yo les compartí este documento les compartí ese documento en el anuncio donde terminamos la sesión número 3. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay aprendices que les hace falta la participación en los foros, sobre todo en el foro número 3,
y por eso les aparece ese resultado de aprendizaje en D. Hay algunos jóvenes que ya prácticamente están terminando, le mire, falta el envío de las evidencias número 4, ¿cierto? Entonces, la idea es motivarlos. Aquí hay aprendices que no han hecho esta participación o el envío de la actividad número 2, que es el friso. Mire, está Elvia López y Ángel López. Deben ser como familiares. Eh, entonces, les hace falta algunos evidentos, lo mismo Jorge Luis, y la idea es que ustedes revisen ese documento para que miren los avances que han tenido en el curso. Ya hay varios aprendices que están cerca de terminar ya el envío de sus evidencias. Entonces, la invitación es a que estemos revisando constantemente su centro de calificaciones para poder evidenciar cómo han sido los progresos en el curso. ¿Ok? Bueno, entonces, para esta evidencia número 3, esta actividad de aprendizaje número 3, que habla de establecer el cumplimiento de normas al estructurar una empresa asociativa de trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Vamos a trabajar en dos evidencias. La evidencia número 1 de la actividad 3, que es un documento, presentación de un acta de constitución de los estatutos y del acta de constitución y estatutos de la empresa asociativa de trabajo. Y como una segunda evidencia es la participación en el foro 3 pasos para legalizar una empresa asociativa de trabajo. La competencia que estamos trabajando en el curso se llama reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. Esto dado a que la intención del curso es a que los aprendices tengan todas las herramientas necesarias que les permitan aplicar a las diferentes convocatorias que en este caso ofrecen un músculo financiero para la creación de esas empresas asociativas de trabajo. En este caso tenemos un aliado fuerte que es el Fondo Emprender, el cual el SENA, digamos, es como el eje central de la unidad de emprendimiento que tienen los diferentes centros de formación. Todos tienen unos eh, equipos que son unidades de emprendimiento y que se encargan de escuchar las propuestas que tienen ustedes y ellos hacen un acompañamiento completo de todo el paso para crear esa empresa asociativa de trabajo y fuera de eso, participar en esas convocatorias que Fondo Emprender eh, genera en el año, ¿cierto? Con unos periodos ya definidos, eso ya es la unidad de emprendimiento de los centros que le van a decir, lo van a articular con esas convocatorias para que ustedes puedan aplicar y obtener un capital semilla que en su gran mayoría esos son créditos condonables. ¿A qué está ligado esa condonación? A que se cree realmente la empresa asociativa de trabajo. Por eso esos créditos, si ustedes cumplen con todos los requerimientos, porque hay unos seguimientos de las entidades, porque al final son recursos del Estado, entonces pues lo que van a hacer es el seguimiento para que realmente se cree esa estructura, esa empresa asociativa de trabajo. Por eso aquí uno de la competencia es reconocer esos recursos financieros, ¿cierto? De acuerdo con esa metodología y herramientas que el curso está enfocado, es a eso, a generarles a ustedes
las herramientas necesarias. Vimos en las primeras semanas todo el marco normativo, ¿cierto? Que es fundamental, eh, esas leyes, esos manuales de emprendimiento para que ustedes puedan generar esa empresa asociativa de trabajo, ¿cierto? El resultado de aprendizaje es validar el cumplimiento de los requisitos de una empresa asociativa de trabajo de acuerdo con la normatividad vigente. Entonces, para poder entender, ¿cierto? Ya vimos que hay una empresa asociativa de trabajo para que sea formalizada. Acuérdense que hablábamos de dos eh, enfoques que tienen esas empresas asociativas de trabajo, que son que todas se van a fortalecer o a robustecer el aparato que permite generar insumos, generar productos de consumo de la vivienda o de vivienda familiar, y también servicios que vayan enfocados a prestar esos servicios de consumo de bienes y servicios a una unidad familiar, ¿cierto? Entonces, aquí lo que buscamos es que usted conozca los pasos y todos los requerimientos normativos eh, que se necesitan para que se pueda constituir y legalizar, o sea, formalizar esa empresa asociativa de trabajo. También conocer diferentes organizaciones de apoyo a emprendimiento, redes de asociatividad y aportantes de capital semilla para nuevas unidades de negocio, que ya estábamos hablando de Fondo de Emprender, ¿cierto? Cada uno le da la profundidad que requiere a su curso. Entonces, por eso es que se llama una modalidad de aprendizaje que se denomina solo. Solo es porque ustedes proponen sus propios objetivos. Algunos estarán tomando atenta nota y ya saben que deben acercarse a un centro de formación del SENA, buscar la unidad de emprendimiento y decir, mire, yo tengo estas competencias, estamos con tales personas, y la idea es crear una empresa asociativa de trabajo, ¿cierto? Para que puedan aplicar a eh, a esas convocatorias donde se les aporta ese capital semilla o esa inversión inicial, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan estructurar o diseñar un plan de negocios. Aquí hay unos ejemplos y hay un material de estudio que les puede servir a ustedes como una orientación y una guía. Lo primero que nos dicen a nosotros es consulte, profundice, porque de acuerdo a la legislación colombiana, para cada uno de estos emprendimientos, pues hay una serie de normativas que son diferenciales. Entonces, aquí hay un videíto donde nos muestra y nos invitan a hacer esas consultas, ¿cierto? Aquí está un videito, vamos a compartirlo, es un minuto que se demora, 1 minuto 30. Porque tu ex compañera de clase está siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando justo a fin de mes. Esto sucede aquí con el... Que ella descubre. ¿Sabes por qué trabajas 12 horas al día y aún no te alcanza para los gastos? Entonces aquí nos dicen, ¿qué vamos a hacer? Formalizar esas empresas asociativas de trabajo. La organización de una empresa asociativa de trabajo. En la formalización de la EAT es primordial consultar la homonimia ante Cámara de Comercio. Enseguida se solicitará a la personería jurídica el RUT en la DIAN, la escritura o acta de constitución para las firmas en la notaría, entidades de salud, INVIMA, banco para cuenta corriente o de ahorros y demás que sean necesarias de acuerdo a su actividad económica. Otras entidades reguladoras para la constitución y formalización de una EAT, según la actividad económica a la que se dedique, son
Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, como vemos que hay diferentes entes reguladores dependiendo de la actividad económica a la cual se vaya a dedicar o se oriente el objetivo misional de la empresa asociativa de trabajo. Entonces, por eso aquí damos unas pautas generales, ¿cierto? Porque no hay que sesgar el conocimiento allí, orientándolo hacia un aspecto determinado, sino que dependiendo de la naturaleza, el objetivo misional que ustedes propongan, entonces, o tenga esa empresa asociativa de trabajo, deben buscar qué entes son los reguladores. Para eso está la unidad de emprendimiento del SENA. Entonces usted dice, no, va a la crianza de gallinas ponedoras en la vereda Aguacatala del municipio de Chipaque. Entonces, hasta allá va a llegar, van a mirar el terreno, qué es lo que deben hacer. Hay que construir un galpón con unas características fitosanitarias, unas normas de construcción, ¿cierto? Y eso es lo que van a hacer ellos, dependiendo. Entonces, se necesita el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente o el DATMA o la Autoridad Ambiental. ¿Por qué? Porque van a haber vertimientos y se van a generar olores ofensivos, etcétera. Entonces hay que mirar cuál es la naturaleza de esa empresa asociativa de trabajo y así mismo buscar el aval de esas entidades que son las reguladoras de esa actividad económica. Aquí en este material, en la actividad número 3, que se centra en el cumplimiento de requisitos de una empresa asociativa de trabajo, tenemos como primer punto el diseño del acta de constitución y establecimiento de estatutos de la empresa asociativa de trabajo. En este acta de constitución, pues acuérdense que hay una diferencia entre este tipo de empresa asociativa de trabajo y el sector cooperativo, porque aquí siempre, iniciando que para generar esa empresa y formalizarla ante el notario deben asistir todos los socios o todas las personas. Acuérdense que aquí no hay un vínculo laboral en las empresas asociativas de trabajo cuando son más de una, dos o tres personas o cuatro personas que se reúnen para crear esa empresa asociativa de trabajo o que se llaman asociados o gestores, ¿cierto? Entonces, ellos deben asistir todos ante la notaría para que de manera presencial, y si no pueden ir de presencial porque tiene, bueno, alguna situación especial, debe ir un apoderado con un documento debidamente legalizado donde conste que va a obrar en nombre de ese asociado, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es que dentro del acta se deben especificar inicialmente los nombres completos de los miembros de la junta, ¿cierto? Con las respectivas funciones. Ejemplo, está el director general, el secretario, el tesorero, los órganos de control social y demás asignaciones que requiere la empresa asociativa de trabajo según la naturaleza de su objetivo misional. Y hay que tener en cuenta que para el diseño, los aportes y demás exigencias que adopte la Junta de Asociados de la empresa asociativa de trabajo, eso debe quedar, todos sus aportes, las funciones, debe quedar completamente allí plasmado en el acta. Ahorita les voy a mostrar, ¿cierto? Un modelo de acta que, pues igual, ustedes dependiendo del objetivo misional, pueden buscar
diferentes modelos o van a la Cámara de Comercio, ellos les van a facilitar también modelos de negocios que, digamos, están participando en el mismo sector. Ellos también allá, ese es otro organismo que es de naturaleza privada, pero que cumple la función del Estado de llevar la matrícula mercantil. Entonces, es muy común ese término de investigar la homonimia de la empresa. ¿Qué es eso? Que se ir a la Cámara de Comercio, aunque eso ya se hace de manera digital. Para la próxima semana teníamos montado como una especie de ejercicio ahí donde íbamos a ingresar allá a a consultar esa homonimia. Eso es en las cámaras de comercio, donde la homonimia es mirar que su nombre o la razón social que va a tener esa empresa asociativa de trabajo no exista en el comercio o ya registrada con matrícula mercantil, ¿cierto? Ese fue el problema que hubo allá con Frisbee, con sus logos y por allá en España, que eso no estaba reglamentado, para ellos no era un delito porque eso era nuevo allá, entonces otra empresa cogió y copió eh, hasta el mismo colores, el mismo eh, logo, ¿cierto? Y pues para España no constituía un delito. Aquí es algo similar. Aquí lo que se busca es que los nombres o esa razón social no exista ya como mm, una empresa registrada. Entonces, importante entender que las empresas asociativas de trabajo pues son un ente jurídico, luego son entes ficticios. Lo que van a colocar allá no es el nombre de la persona natural, Edilberto Garzón, no, allá se va a colocar la empresa, no sé, de todito, EAT. Entonces, esa figura o ese persona jurídica, que es un ente ficticio, no existe, sí debe tener un representante legal. Y ese representante legal sí puede ser una persona natural que va a firmar o va a ser el representante de toda esa comunidad o esos asociados, ¿cierto? Entre los asociados se ponen de acuerdo y dicen cuál es la persona más idónea para que firme actas, firme todos los compromisos ante los diferentes entes reguladores, como la Cámara de Comercio, la DIAN, algunos órganos que están relacionados, el caso del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Protección Social, INVIMA, bomberos, ¿cierto? Allá debe generar unas reuniones, unos compromisos, debe presentar unos documentos y eso debe estar firmado por el representante legal, ¿cierto? Entonces, aquí el material de estudio nos habla de un formato anexo 1 que lo tenemos aquí en nuestro material de estudio para poderlo descargar. Lógicamente que esto es un punto de partida. Ya se presenta conflicto aquí para poder mirar las aplicaciones. Entonces los documentos. Entonces tenemos aquí el anexo número 1, que es el acta de modelo, un acta de constitución de empresas. Lógicamente que eso es un formato. Ya ustedes lo adaptan, pueden mirar diseños, pueden mirar dependiendo de la naturaleza, ¿cierto? Hay que entender aquí que y nos lo resalta en color rojo estos, digamos, reseñas que hace el documento que tiene el modelo, que está en PDF,
nos dice que, acuérdense que dependiendo de la naturaleza, ya lo veíamos allá, ¿cierto? Si se va a dedicar a la comercialización o producción de bienes de consumo, el mínimo para poder crear o constituir una empresa asociativa de trabajo son mínimo 3 personas. Para crear o para dedicarse a la producción de bienes de consumo, pueden ir hasta 10 personas, ¿cierto? Eso dice la norma, la ley 10 del 91. Y si se va a dedicar a prestar servicios, son entre 3 personas y 20 personas. Por eso aquí nos está resaltando que el mínimo de personas son 3 y el número máximo de personas son 20, pero nos dice que de acuerdo a su objeto social o el objeto misional. Entonces hay que consultar qué es lo que dice la norma para que aplique a esa actividad comercial o esa empresa asociativa de trabajo de forma específica, ¿sí? Entonces aquí está el modelo del acta. Acuérdense que deben estar todos los nombres de los socios aquí deben figurar con sus respectivos documentos de identidad, los cuales deben anexar al acta esas fotocopias, ¿cierto? Y debe eso estar allá debidamente legalizado ante un notario para que es el poseedor de fe pública. Aquí viene la designación del presidente y secretario, la voluntad de constituir la empresa de trabajo. Aquí están todos los apartes para el desarrollo del acta, ¿cierto? Entonces aquí hay un modelito sencillo donde nos están diciendo cuál es el desarrollo de ese acto. Firma presidente y secretario. Luego vienen los estatutos, que es uno de los aspectos más importantes. Entonces debe estar relacionado con producción, comercialización, distribución de bienes de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. Esas son las dos funciones que tiene, digamos, dos grupos que son muy amplios. Imagínense, está relacionado con la producción, comercialización, distribución. O sea, producción es generar productos nuevos a partir de transformación de materias primas. Comercialización es la venta de productos ya fabricados, ¿cierto? Renunciando a un porcentaje de la utilidad. Y distribución de bienes de consumo familiar, o sea, como una empresa, ya es la distribución de esos bienes allá, o prestación de servicios individuales o colectivos. Entonces, vamos a podar árboles, vamos a ver, mensajería, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esos son lo que nos implica aquí en el artículo 3, donde dice tendrá una duración de tantos años, la fecha, el objeto, artículo 4, social será. Entonces aquí deben escribir. Entonces, este es el formato que ustedes deben tomar como modelo. Si no tienen otro, pueden tomar este ejemplo, que está claro cuáles son las funciones, etcétera. Entonces, para cada ítem, hay que profundizar, hay que ampliar, hay que investigar, hay que complementar para que quede el acta lista y ya ustedes lo único que tengan es que ir a la unidad de emprendimiento para aplicar a la convocatoria. Entonces aquí está el modelo, está absolutamente todos los puntos que se requieren.
Aquí eso tiene 4 hojas, pero usualmente eso se extiende porque deben ser las funciones, los nombres, etcétera, todos los aportes que van a hacer y demás. Entonces, este es el anexo 1 que nos habla aquí el material de estudio para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Esto, pues eso ya es un poco complemento, pero los pasos para legalizar es de acuerdo a la actividad comercial y tipo de empresa asociativa de trabajo. Requiere presentarse ante una notaría o un juez el acta de la Constitución, Cámara de Comercio, DIAN, Ministerio de Trabajo y demás instituciones que se requieran. Eso no es que una empresa debe aplicar a todas, no, eso lo que hay que tener claridad es cuál es el objeto social y qué entes de control lo regulan. En algunos casos, dada la actividad económica de la empresa asociativa de trabajo, se precisa complementar algunas condiciones en instituciones como la Secretaría de Salud, los bomberos, el INVIMA, Industria y Comercio, Secretaría de Medio Ambiente, entre otras, para que sea el proceso de legalización sea satisfactorio. O sea, ustedes para poder funcionar un restaurante, por ejemplo, debe cumplir con Secretaría de Salud, bomberos, INVIMA si hay algunos productos que están allí, industrial, industria y comercio, si van a colocar música, etcétera. Entonces, hay que mirar cuál es la naturaleza, el objeto que tiene la empresa asociativa de trabajo y asimismo mirar cuáles son los entes de control, ¿cierto? Entonces, para identificar una idea de negocios, pues hay también un manual, aquí nos trae el material de estudio, un formato. Hay diferentes maneras, estrategias. Una de las más comunes es hacer una lluvia de ideas, ¿cierto? Nos reunimos 4 o 5 personas, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía, yo vendo empanadas, el otro vende verduras, el otro vende refrescos. Entonces, entre los tres, ¿qué vamos a hacer? Pues montemos un mini mercado, o bueno, qué sé yo. Eso, por eso se llama lluvia de ideas, de acuerdo a los perfiles de los miembros de la futura empresa asociativa de trabajo. Y hay un formatico que está en Word para que ustedes lo puedan mirar, lo puedan diligenciar y les sirva como un punto de apoyo, ¿cierto? Y otro aspecto también importante es hacer su plan de negocios, que también hay un ejemplo ahí. Entonces, aquí está el formatico de lluvia de ideas que lo pueden ustedes implementar en la constitución de su empresa asociativa de trabajo, ¿cierto? ¿Qué producto y servicio se va a llevar? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles? Acuérdense que toda empresa, yo les dije al inicio, lo que hace es satisfacer una necesidad insatisfecha. Entonces aquí están para que ustedes miren, vean. Esto se los ayuda a diligenciar allá también en la empresa, la unidad de emprendimiento. Pues para que si dicen, uy, esto está como muy complejo, ¿cómo se hace esto? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Eso es un modelito que les puede servir a ustedes para el desarrollo de sus evidencias. Y está en plan de negocios, que también es un anexo, que es un PowerPoint, ¿cierto? Donde nos dice un plan de negocios y hay un ejemplo ya ahí como desarrolladito para que ustedes lo puedan tener allí presente, ¿cierto? Ese plan de negocios allí, qué se hace en el plan de negocios, etcétera. Ahí paso a paso, muy ilustrativo, para que ustedes puedan realizar ese plan de negocios. ¿Sí? Y por último, hay que hacer sus estudios. Esos estudios es fundamental que se realicen. Si usted va a formalizar, porque acuérdense que estamos hablando de formalizar una empresa asociativa de trabajo,
como mínimo debe tener 4 estudios, que son los que aquí en manual o el material de estudios nos habla. El estudio de mercados, fundamental, porque los que somos gerentes de mercado decimos que para usted saber lo que debe saber lo que quiere saber. Eso parece un trabalenguas, un trabalenguas. Pero si usted lo mira despacio, buena letra, lo primero que debe centrarse en mirar qué vamos a hacer. O sea, cuál es la necesidad de que está insatisfecha. Y ya con base en eso, entonces ustedes empiezan a definir cuál es el target o el perfil de su cliente, ¿cierto? Y con base en eso, entonces ustedes empiezan a mirar, mi producto va enfocado a niños, a adolescentes, adultos mayores, amas de casa, deportistas, etcétera, etcétera, ¿cierto? La segmentación del mercado. Eso es lo que se llama el estudio de mercados. ¿Sí? ¿Cuáles son mis clientes potenciales? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cierto? Es el target del cliente. Entonces tenemos estudio de mercados, el estudio organizacional, ¿cierto? El estudio organizacional, pues claramente está relacionado con la empresa asociativa de trabajo. ¿Cuál va a ser el objetivo misional? O sea, la misión, visión, objetivos, metas, estrategias, valores y principios de la empresa asociativa de trabajo. Ese es el estudio organizacional. Aquí lo nombran de manera muy general. Lo mismo el estudio de mercados, de forma muy general, ¿cierto? La idea es que ustedes tomen estos aportes y empiecen a profundizar de qué se trata cada uno de ellos. Y tenemos el estudio técnico. La idea es mirar cuáles son los atributos que va a tener mi producto y para poder obtener ese producto, cuántos puestos de trabajo, cuál va a ser el sistema de producción que debo diseñar. Ese es el estudio técnico. E importantísimo, el estudio financiero. Hay que mirar cuál es la inversión inicial, mirando cuáles son los aportes de cada asociado, cuáles son las fuentes externas de apoyo financiero y del capital semilla. Allí juega un papel crucial el SENA con su unidad de emprendimiento. ¿Listo? Y por eso viene la actividad de aprendizaje número 3, que tiene una duración de 12 horas, que busca es la legalización de una empresa asociativa de trabajo, ¿cierto? Que nos dice que hay que apoyarse en el material de formalización de una empresa asociativa de trabajo. Lo invitamos a que tengan en cuenta, como le decimos desde el inicio, depende de la naturaleza de la empresa asociativa de trabajo, ustedes deben consultar diferentes entes de control, como la Cámara de Comercio, la DIAN, las diferentes instituciones financieras, secretarías de salud, INVIMA, etcétera. O sea, hay que hacer una investigación, hay que hacer un trabajo serio. Esto no se crea de la noche a la mañana en 48 horas que dura el curso. Hay que profundizar, hay que invitar, la idea es que ustedes tengan herramientas para que puedan hacer un punto de partida para que empiecen a investigar, ¿cierto? Por eso, leer el material que se llama formalización de una empresa asociativa de trabajo. ¿Listo? Y hay que elaborar la idea, todos los soportes que ustedes necesiten, porque eso, entre más detallado sea el desarrollo de la evidencia, pues así va a ser mucho más fácil, porque ya van a conocer todo el proceso, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que ustedes presenten el acta de constitución y los estatutos de la empresa asociativa de trabajo. Como les dije desde el inicio, ustedes pueden trabajar en grupos
o puede trabajar de manera individual. Aquí está el ejemplo que hicimos de la empresa asociativa, el formato del anexo número 1, y está el anexo número 3, es el apoyo financiero. Entonces, esos son ejemplos o guías que le permiten a usted diligenciar esos formatos para que pueda presentar su evidencia. La idea es que de aquí a que ustedes se presenten a una convocatoria, pues ya tengan claridad y tengan todas las herramientas que les permitan a ustedes realizar. Nos dice que el acta es mínimo 3 hojas, máximo 7. Si pueden hacerlo más o pueden hacerlo menos, no hay ningún problema. Enviarlo. Acuérdense que trabajan en equipo, les pido que hagan un acta, una portada donde identifique los aprendices que participan en la elaboración del informe y posterior a ello, cada uno lo va a subir desde su plataforma para poderlos evaluar. No vale que es que Edilberto subió el trabajo y ya, ahí está el nombre de todos. No, yo no evalúo, así no se puede. Se evalúa la evidencia de manera individual. Y la segunda evidencia es la participación en el foro, pasos para legalizar una EAT. Entonces ahí nos dice, las preguntas generadoras son, ¿cuáles son los pasos para legalizar una empresa asociativa de trabajo? ¿Y cuál es la diferencia entre la escritura pública o acta de constitución de una empresa asociativa de trabajo y de una empresa tradicional? Esas son las dos preguntas que ustedes deben responder en ese foro. Por favor, miren la guía, documentense, argumenten. Por eso es importante que hagan argumentada su respuesta y pues comenten la de un compañero. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos para compartir el día de hoy con ustedes. Entonces ahí sí vamos a escuchar a Angie, Carolina. No sé si tenga alguna pregunta. Angie. No, profe. ¿Todo lo tiene claro? ¿Ya vas bien con el envío de sus evidencias? Sí, señor. Acabé de enviar la cuarta evidencia. ¿La qué? La cuarta evidencia la acabé de enviar. La del videíto. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Ah, bueno. Listo, Angie. Entonces, pues si no hay preguntas, si no hay dudas, recuerda que yo quedo pendiente para brindar el soporte por los diferentes medios o canales que hemos dispuesto para este fin. Te agradezco mucho la participación. Que mi Dios me la bendiga. Que sea muy productivo este curso para usted y que pueda crear su empresa asociativa de trabajo para que no haya ningún inconveniente ahí más adelante. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga y que pueda descansar. Muchas gracias, Angie. Voy a parar entonces la grabación. Y una vez se genere, entonces les comparto el enlace. Muchas gracias.